Bien amigos, y continuamos con más de tu programa Salud Total. Hoy nuevamente con la visita de nuestra queridísima colaboradora Nereida Seda, presidenta ejecutiva de la ASCOP. Bienvenida nuevamente. Gracias, Frances, siempre agradecida y un placer estar contigo aquí y compartir con todos los televidentes. Claro que sí. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante. Se acerca la temporada de huracanes, muchos preparativos que las personas tienen que hacer, no tan solo en su casa, sino también en las finanzas. Así es que quisiera que nos hablaras acerca de los cambios que tú has notado en ese comportamiento financiero de los miembros y socios de la ASCOP que viven con una amenaza constante en huracanes. Claro, Frances, yo creo que hay un antes y un después de María, ¿verdad? El huracán María marcó un momento histórico en Puerto Rico y también para las personas. Generalmente se avisa la temporada de huracanes que comenzó el 1 de junio y llega hasta el 30 de noviembre, y esa temporada siempre se las avisa a las personas y se les recomienda hacer una serie de cosas para que puedan estar preparados para cualquier eventualidad. Y normalmente, como somos los puertorriqueños, en ocasiones hacemos caso, en ocasiones no, pero no nos preparamos un 100%. Llegó María y nos cambió la vida, y allí entonces yo creo que la gran mayoría del puertorriqueño ya tiene conciencia de lo que tiene que hacer para un periodo, ¿verdad?, de huracanes, máximo en Puerto Rico, que estamos en una zona donde agosto, septiembre y prácticamente octubre son el pico de esos huracanes. Y no es solamente prepararse de ir al supermercado, comprar, tener baterías, etcétera. Nosotros tenemos que planificar financieramente, como tenemos que hacerlo también en la vida, ¿verdad?, común y corriente de nosotros. Porque es importante, Frances, porque estar preparado hace la diferencia al tener un impacto directo o indirecto de un huracán y poder sobrellevar la situación. Solamente tenemos que recordar Huracán María. Sí, que esa incertidumbre que puede ocasionar que un sistema como este pueda afectar, ya uno no sabe ni qué es lo que va a pasar con, ¿verdad?, tantas cosas que se pueden ver afectadas como la electricidad, el acceso a servicios básicos. Así que por eso es que es importante que las personas se preparen. Y mencionas a María y definitivamente sí, cambió la mentalidad de muchos, pero todavía hay algunos que siguen cometiendo, por ejemplo, algunos errores bien comunes durante esta época de huracanes o antes, porque acuérdate que también estamos en verano, que hay unos gastos en verano, también de graduaciones, de vacaciones, pero no nos podemos olvidar que la temporada de huracanes se acerca. Eso es correcto. Por eso nosotros en cada charla que damos en las comunidades, en las escuelas, estamos hablando de lo que es la planificación financiera y hablamos de las reglas de cómo utilizar ese presupuesto de manera que podamos cumplir con nuestras obligaciones, tener unos ahorros y también tener, pues, la parte de diversión, que es tan importante. Pero dentro de esos ahorros nosotros tenemos que tener un fondo bien especial, que es el fondo de emergencia, France. Ese fondo de emergencia donde nosotros decimos, pues sacamos de nuestro presupuesto durante todo el año. No es que vamos a sacar el dinero en mayo, antes de que llegue la temporada, no, porque ya estamos tarde. Tenemos que ir preparándonos desde ya para el próximo año, teniendo un fondo, una cuenta de ahorro, depositando dinero, diciendo estos 200 o $300 son para esa emergencia, que no solamente puede ser un huracán, sino cualquier otra situación o eventualidad que ocurra. Otra de las cosas que tenemos que cuidar es los seguros, France. El seguro de la propiedad. Tenemos que ver si es propiedad nuestra y está en una hipoteca, estamos pagando un seguro. Ese seguro tenemos que conocerlo de rabo a cabo, como decimos en el campo. Tenemos que conocer cuál es el deducible, qué es lo que me cubre, porque en ocasiones no cubre lo que es inundaciones. Pero tenemos que ver también dónde nosotros vivimos. Si vivimos en una zona de inundación, pues tenemos que buscar, porque tenemos que proteger, ¿qué? Nuestro hogar, porque eso es parte de la seguridad emocional y mental para nosotros. Y además de eso, tenemos que ver cuál es el deducible. Y si no tenemos un seguro, mi gente, tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar adquirir un seguro. Si tenemos la casa salda, tenemos que buscar a tener un seguro que nos pueda cubrir en estas emergencias. Ahora bien, Nereida, en el caso de los préstamos o compromisos financieros de los miembros de la cooperativa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ocurre este tipo de desastre? ¿Hay algún protocolo de alivio para eso? Precisamente basándose en la experiencia del huracán María. Qué bueno que traes ese tema, porque dentro de ese fondo de emergencia tenemos que también identificar
cuáles son nuestras obligaciones y prepararnos para de 3 a 6 meses poder subsistir. Porque, ¿sabes? Nos pasó acá en el área de Lajas con la situación de los terremotos, de que muchas personas también se quedaron sin trabajo o, ¿verdad?, negocios que tuvieron que cerrar. Y entonces, gente que se tuvo que preparar. Hay seguros también para cubrir lo que son los pagos de los préstamos, que eso también es bien importante. Cuando hagan un préstamo, deben de solicitar qué seguro yo puedo adquirir para garantizar mi seguridad de que ese préstamo, si no tengo trabajo o sucede algún evento donde, ¿verdad?, nos veamos impedidos de trabajar, nos pueda cubrir ese pago. Eso es bien importante, eso es un número uno. Segundo, debemos de averiguar y verificar cuando hacemos un préstamo con nuestra institución financiera de qué prórrogas o qué moratorias existen en situación de que ocurra algo. A eso tenemos que estar bien pendientes. Una vez pasa, por eso digo que es tan importante el prepararnos financieramente para hacer la diferencia durante, ¿verdad?, antes, durante y posteriormente a una emergencia, porque ya entonces tenemos todo. Sabemos dónde tenemos que ir, sabemos qué tenemos que pedir. Generalmente las instituciones financieras en una situación de emergencia otorgan unas moratorias y eso es bien importante, pero tenemos que estar al día en esos préstamos para poder cualificar, eso es correcto. Por eso es tan importante mantener ese fondo, conocer cuál es nuestra institución. Generalmente las cooperativas de ahorro y crédito, nuestros socios son socios dueños y nosotros trabajamos en beneficio de nuestros socios y siempre buscamos su bienestar y su seguridad. Y de seguro si van a conseguir una moratoria. Finalmente, si alguien que nos está viendo hoy quisiera empezar a prepararse financieramente esta misma semana, ¿cuál sería el primer paso que tendría que dar esa persona? Bueno, el primer paso, Frances, es o visitarnos en Lajas, en la calle 65 de Infantería, aquí en Lajas, o en San Germán, en la Quinta Shopping Center. Nos pueden también llamar al 787-899-1120, como también nos pueden visitar a través de la página de Facebook. Allí van a encontrar un enlace hacia un teléfono que es un WhatsApp, que pueden entonces escribirnos y con gusto le vamos a orientar. Nosotros tenemos nuestro Economic Mobility Corp, que es una joven que es enlace, que es la que está dando las talleres también en las comunidades y que les podemos orientar. Con gusto les orientamos. Tenemos préstamos también para enseres, ¿verdad?, de energías renovables, generadores eléctricos. Es importante nosotros, sobre todo, Frances, el entender que vivimos en una zona de alto riesgo, que tenemos que prepararnos y que si no nos preparamos nos va a ocasionar, si nos impacta algo, un estrés que nos va a afectar tanto física como emocional y mentalmente y eso afecta, ¿verdad?, la salud, que es tan importante para mantenerla, para poder sobrellevar estas situaciones. Claro que sí, la salud financiera también es muy importante, así que por esta información agradecemos a Nereida Seda, presidenta ejecutiva de Lajas Coop, mi cooperativa. Salud total.